Pues no sé, va a ser dengue complicación, hermano, de HLH. HLH. Sí, porque Electro y HLH. eso, porque la idea de hoy es que, mira, nosotros, Carito, que se fue. Ocasionalmente vemos algunas infecciones muy severas en donde, incluyendo al dengue, las clasificamos como HLH, o al menos cuando llegan a la UCI o es de urgencia, los empezamos a explorar como si fuera un HLH, entonces triglicéridos, ferritina, y nos vamos yendo por ese lado. Eh, y, y yo le pregunté a Manuel, Manu, ¿por qué no revisas si realmente son casos de HLH? Por ejemplo, no sé, fiebre amarilla. Yo creo, Anita, que si vos coges un casos de fiebre amarilla que han fallecido, posiblemente ellos cumplen criterios para HLH, porque pues están muy inflamados, seguramente tienen trombocitopenia y las alteraciones de HLH sin que realmente sea la patogénesis del HLH, o puede que sí. Entonces eso es lo que yo le dije, mano, revisemos esto, por ejemplo, en dengue, que muchas veces pues los clasificamos así, pero para confirmar o si realmente estamos bien yéndonos por el lado de HLH o lo que son son casos de hiperinflamación en pacientes con dengue, cuya patogénesis no es HLH, sino simplemente un dengue severo, y eso es lo que Manu nos va como a aclarar hoy. Bueno, muchas gracias. Entonces, el día de hoy, como lo dice el doctor, mucho gusto. Yo soy Manuel Ordóñez, fellow de infectología pediátrica. Esta charla tiene como objetivo que ustedes puedan comprender estos aspectos y como lo menciona el doctor, vamos a abordar estos temas, pero quiero que por favor sigan en las redes, especialmente en YouTube, nuestro canal especialización en infectología pediátrica y allí en ese QR a la izquierda pueden encontrar esta presentación con todos sus PDFs. Estos artículos fueron buscados pues tratando de seguir la secuencia de lo que vamos a abordar. No y luego propio que tenemos de la especialidad. No sé si podemos llegar a ese punto. Sí, sí, señor. Sí. Yo me hablo con comunicaciones para que hagamos el cambio. Bueno, entonces, ¿y por qué es importante hablar de dengue? Porque resulta que básicamente que una gran parte de la población mundial tiene un número incrementado de circulación de dengue virus. Lo podemos ver en esta franja, digamos que son los países tropicales y subtropicales. Y miren que en algunas regiones del mundo se mezcla con otros virus, algunos de ellos herbovirus, otros ortabonyovirus, que son, por ejemplo, el hantavirus, el ropuche. Tenemos fiebre amarilla, como lo dice el doctor Eduardo, la fiebre del Nilo en la región africana, hay fiebre japonesa, encefalitis japonesa. Entonces, tenemos una diversidad de virus que pueden estar circulando al mismo tiempo en unas regiones y que dificulta a veces el diagnóstico, tratamiento, abordaje de estos pacientes que son difíciles. Esta gráfica nos habla del mapa de calor, de cómo están en este momento la situación epidemiológica de dengue. Esto estamos hablando, fue hasta las primeras 12 semanas del 2025, en los últimos 3 meses especialmente, y vemos que hay unos sitios, por ejemplo, como Colombia, que tenemos unos casos aumentados respecto a lo que se esperaría o previamente se está manejando en otros años, no en 2024, sino en promedio en otros años. Entonces, este es el nivel de casos que se están presentando. Y miren que ya se sale incluso de esa región subtropical. Estados Unidos, a partir de especialmente el año pasado, empieza a haber un aumento de casos como no se había visto antes. Y el año pasado tuvimos, sí, son casos que reportan seguramente importados, porque no, en esa región sí todavía no hay brote de circulación del vector. Pero es importante decir que se conserva el mapa de calor de las regiones tropicales y subtropicales. Este es el número de casos que llevamos a la fecha.
este tablero de control, y lo invito a que conozcan el tablero de control del Instituto Nacional de Salud, donde están tanto unas gráficas muy ilustrativas de cómo vamos epidemiológicamente, como el informe de evento, que nos permite, además del boletín epidemiológico semanal que sale del Instituto Nacional de Salud, tener claridad de cómo estamos en casos. La gobernación del Valle, y especialmente en esta región, tienen un sistema adicional que ayuda como a clarificar ya por municipio, pero aquí lo vamos a hablar en general. Entonces, de los 62.000 casos que llevamos en estos primeros meses del año, 21.710 han requerido hospitalización. De todos estos casos, de los 62.000 casos, sin signos de alarma han sido, la mayoría no han requerido hospitalización, con signos de alarma el 78% y llamativamente el 94% de los dengues graves han requerido hospitalización. No todos en el país lo hospitalizan. Sin embargo, el Valle del Cauca tiene una tasa de hospitalización del 100% para dengue grave, a diferencia del resto del país. Si vemos entonces la cantidad de casos de dengue grave es del 0,99, 1% básicamente de todos los casos de dengue. Cuando vemos la estadística mundial, basados en artículos o en publicaciones ya de bastantes años, se estima que unos 390, 400 millones de casos de dengue pudieran darse más o menos en el mundo, pero 20.000 muertes sean realizadas o presentadas en el contexto de dengue a nivel mundial. Nosotros en este momento en el país llevamos una tasa, digamos, una cantidad de muertes de 18, de 18 muertes hasta este momento en Colombia. Entonces, si vemos el dengue con signos de alarma, comparemos el mapa de calor. Este es la cantidad de, digamos, los departamentos es donde están en color rojo, son los que han aumentado el número de casos este año y se está en condición de brote. En amarillo, pues el Valle del Cauca no está en brote en este momento, está en alarma, pero el año pasado tuvimos un aumento de casos tremendo. Si hablamos de dengue con signos de alarma, es, pues en este sentido similar el mapa de calor. Y si hablamos de dengue grave, el aumento especialmente está en estos departamentos. Vemos como departamentos vecinos como el Tolima tienen aumento de casos, que también están cursando con casos de fiebre amarilla. Entonces, esto para poderlo tener en cuenta. Y si vemos el canal epidemiológico, en puntos negros son los de este año, casos notificados respecto a lo que se esperaría para este año en cada una de las semanas epidemiológicas. Estamos por encima de la línea roja, que es lo esperado a nivel nacional. ¿Y cómo se distribuye? El dengue total, sí señor. Esos canales endémicos, lo empezamos. Entonces, los canales endémicos toman no, no, nunca. Allá. El otro está para que quede en la grabación. Este izquierdo. Ok. Toman la prevalencia de alguna enfermedad en interés, generalmente la toman en los últimos 4 años. ¿Sí? Entonces, cuando aparece debajo de la línea verde, entonces se dice que la enfermedad está controlada. Cuando está en amarillo, ojo, estamos en alerta. Y cuando sobrepasamos por encima de la línea roja, estamos en un brote. Y brotes epidemiológicos tienen subdivisiones, ¿vale? Pero entonces eso es lo que nos dice este canal endémico. Desde el año pasado estamos en un brote epidémico de dengue en todo el país. Muchas gracias por la aclaración. Y si vemos los casos de dengue, en la distribución de los grupos etarios es muy similar entre dengue total, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, siendo que la cantidad o el porcentaje de casos, curiosamente, en nuestro país principalmente está en precisamente las poblaciones de mayor riesgo de estratos socioeconómicos bajos. Además, en mortalidad, hablamos de una tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, ojo, por 100.000 habitantes en la población general del 0,69 por cada 100.000. Pero si hablamos de la letalidad, que es sobre los casos de dengue total, por cada 100 casos, la mortalidad es de 0,07 en este momento. Y la letalidad, eso es en dengue en general, pero cuando hablamos de dengue grave, es decir, ya solamente trasladando la letalidad de los pacientes con dengue grave, la letalidad es del 7,66 por cada 100, o sea, que aumenta de forma significativa. Entonces, por eso es muy importante reconocer y manejar pacientes con dengue grave de forma adecuada. Entonces,
Una de las preguntas que teníamos es esta, pues la traté de estructurar de esta manera, y es, en compromiso de órgano blanco, no blanco, sino blanco, hablamos de una infección tisular por el virus de dengue. ¿Qué es lo que ocurre específicamente? ¿Por qué los diferentes órganos se inflaman? ¿Por qué hay lesión hepática? ¿Por qué hay lesión de los otros órganos? ¿Está ocurriendo un fenómeno inflamatorio desencadenado por algo sistémico o es algo local? Entonces, en esto, digamos que hay algunos estudios que nos han permitido entender, como este que fue publicado en el Instituto Osvaldo Cruz de Brasil, de Río de Janeiro, en el cual lo que hacen es comparar autopsias de pacientes fallecidos con dengue grave y lo comparan con controles de pacientes que fallecieron por otras causas no infecciosas, buscando entender qué es lo que ocurre. Entonces, hablemos del hígado. En hígado, en los cortes de hematoxilina de eosina, se observa que hay unos infiltrados inflamatorios donde hay macrófagos intersticiales que están agrupados alrededor de los espacios perilobulillares en los pacientes fallecen con dengue grave. Asimismo, se puede observar un cambio o una presencia de CD68, que son básicamente los marcadores de los macrófagos, que nos dicen, oiga, aquí tenemos una presencia diferente y se puede observar que sin ser estadísticamente significativo, hay un aumento de casos o un aumento de número de células por cada 0.96 milímetros cuadrados de observación. Esto fue hecho con sistemas automatizados, no con ojo humano, para tratar de estandarizar el campo de visión. Y se observa que sí hay un aumento de número de macrófagos activados que están allí en el tejido. Sin embargo, sí, macrófagos tisulares. Ujú, sí, señor. No, no, por eso ellos dicen, no son diferentes estadísticamente significativas. No hay diferencia. Pero miren que cuando hablamos de CD4, sí hay estadísticamente una diferencia que llama la atención, siendo que los pacientes que tuvieron dengue grave y que fallecieron con dengue grave tienen un número mayor de linfocitos TCD4 y asimismo de linfocitos TCD8. Esto lo correlacionan con la expresión de citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias en el tejido, observando que también hay una diferencia, un aumento en el factor de necrosis tumoral alfa y del interferón gamma, que es estadísticamente significativa la diferencia. Es decir, los pacientes que fallecen, y esta publicación es del 2016. El año pasado, antepasado, en el 2023, un grupo similar, también de Osvaldo Cruz, el Instituto Osvaldo Cruz, realiza una nueva revisión de esto. Traje este artículo porque este tema es más ilustrativo, pero realizan y básicamente encuentran datos muy similares, donde no vieron diferencias entre lo publicado previamente y que sí se ve un perfil de citoquinas similar donde hay más interferón gamma, más factor de necrosis tumoral relacionado con la presencia de monocitos, en este caso, de monocitos y Perdón, eso era tejido hepático. hepático. Estos son de la autopsia hepática de los pacientes que fallecieron con dengue grave y con control. Las células de Kupffer, que hacen parte, digamos, del sistema de macrofágico o retículo endotelial del hígado, también tienen una diferencia entre entre los dos grupos de pacientes y no encuentran una diferencia en interleuquina 10 que tiene una función inmunomoduladora ni factor de crecimiento transformador beta, estadísticamente significativo. Llama la atención un poco más, pero no es estadísticamente significativo. Pero sí encuentran la expresión de RANTES, que es una proteína que está relacionada también con procesos antiinflamatorios o de modulación aumentado. Entonces, ¿qué estiman después, digamos, de haber visto esto, que puede estar ocurriendo? Que primero, a nivel hepático hay un aumento de estas células. Segundo, que el paciente que falleció es un paciente que primero tuvo seguramente el aumento de macrófagos de monocitos, de células de Kupffer que expresaron citoquinas proinflamatorias y que llegaron a expresar algunas citoquinas antiinflamatorias, pero de forma tardía, y esto no fue capaz de contener la inflamación que llevó a que hubiese una lesión
en el órgano blanco. Es muy importante decir que dengue virus replica es precisamente en estas células, en macrófagos, en células presentadoras. No se observó que después cuando hicieron marcación con NS3, no se observó que tuviera replicación en células diferentes, o sea, que fuera en el tejido hepático. Entonces, los controles simplemente lo que menciona el artículo son personas fallecidas sin proceso infeccioso, que fallecieron por otras causas y que no se demostró que tuvieran dengue, o sea, que tenían pruebas negativas para dengue. En este mismo estudio, entonces, compararon de las mismas autopsias a nivel pulmonar y encontraron que los macrófagos alveolares también tenían un ligero aumento sin ser estadísticamente significativo respecto, estos son los macrófagos alveolares, respecto a los pacientes que tenían de control, pero sí observaron nuevamente que había una diferencia en la cantidad de linfocitos TCD4 y TCD8. Y respecto a las citoquinas, había también un aumento de factor de necrosis tumoral e interferón gamma, pero aquí sí llamó la atención que había una diferencia de interleuquina 10. Es decir, alcanzaron a expresar una mayor cantidad de eh, sustancias o citoquinas antiinflamatorias, buscando controlar esta respuesta, pero no fue suficiente y el paciente, a pesar de esto, pues tuvo falla orgánica múltiple y fallece. Nuevamente, errantes sí hay una expresión aumentada, pero estiman que no fue suficiente para poder controlar. Y sí observan que hay hemorragia pulmonar debido al proceso inflamatorio y que hay una alrededor de los espacios perivasculares, hay una presencia además de macrófagos alveolares que normalmente no estarían en la zona perivascular. Eso le llama la atención en las observaciones. A nivel renal, como podemos recordar, tenemos que el riñón tiene una médula, tiene una corteza, y esto es importante porque los cambios que dan a nivel renal no son iguales cuando se evalúa la infiltración por dengue. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que hay un aumento de macrófagos periglomerulares que se están dando en ese parénquima renal, especialmente en la corteza, que es donde está el glomérulo, y que en el espacio del glomérulo renal, miren que si hay un aumento, digamos, de la presencia de macrófagos CD68 que no deberían estar normalmente en este lugar. También observaron en la corteza un aumento de linfocitos TCD4, mientras que los linfocitos TCD8 se aumentaron fue en la médula renal, no en la corteza. Entonces, encuentran estas diferencias, no estadísticamente significativo en CD8, pero llama la atención para ellos también, nuevamente, que el factor de necrosis tumoral expresado, el interferón gamma, interleuquina 10, factores de transformar crecimiento beta y rantes, están aumentados. ¿Qué dicen? ¿Y qué dicen en esta conclusión que nos hacen de este estudio? Básicamente, estos son estudios que se hacen post-mortem, cuando ya pasó todo. No sabemos si esta expresión de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias cuáles fueron primero, qué pasó. Primero hubo una expresión de alguna citoquina proinflamatoria local, fue la migración de los macrófagos que invadieron el tejido. Entonces no se puede responder desafortunadamente esto porque no son biopsias tomadas in vivo a un paciente que todavía está vivo y que está haciendo un proceso de migración celular, sino que ya son post-mortem. Esa es una limitación, pero es el modelo más aproximado que hay en humanos, porque si hay modelos murinos, o sea, en ratones, donde se ha intentado comparar qué pasa en ciertos momentos de la enfermedad, pero el modelo murino pues no tiene el mismo desarrollo que el ser humano. También, ¿qué limitación tiene este estudio? Solo se evalúan unos pocos pacientes, cada punto es un paciente post-mortem, lo cual es muy limitado, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la publicación de 2023, en 2023 fueron 3. Entonces, no es que abunden las oportunidades. ¿Cómo se tomaron incluso las biopsias de estos pacientes que fallecieron? Fue con autorización verbal de los familiares. Es decir, no media
no media como cuando estamos en un proceso de investigación en un paciente vivo, donde hay un consentimiento firmado, sino que esto fue en el momento en que ya le van a hacer la autopsia, una autorización inmediata que le dan al médico patólogo, los familiares. Sí está autorizado por los comités de ética de Osvaldo Cruz y de otras instituciones, pero eso también nos limita mucho el poder extrapolar estos datos de forma universal. Cuando hacen entonces en la comparación de fondo, eso es muy importante que quiero como mostrarles, vemos que estos los controles, por ejemplo, no hay expresión de dengue virus, que sería en azul, que lo podemos ver aquí. Todo esto que está en azul aquí es porque había presencia de virus de dengue a través de marcadores de NS3, de la proteína estructural NS3. eh, no estructural NS3. Y entonces en los controles no había expresión, eso para poder decir que definitivamente estos pacientes no tenían dengue y que estos pacientes sí tenían la expresión de interferón, factor de necrosis tumoral, el- y que había una cotinción pues entre, digamos, lo que se estaba buscando en estos pacientes. Otra cosa importante es que se evaluaron, o se quisieron evaluar otras citoquinas, pero no fue posible extrapolar estos datos, pero que sí era bueno, digamos que se lo recomiendan para siguientes investigaciones, que se puedan medir, por ejemplo, pues, sustancias proinflamatorias que se llaman CXL9, 10 y 11, y moduladores de interleuquina 6, 7 y 9. Entonces, muy similar ya fue este estudio publicado aquí en Colombia. Este estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud, en el cual, pero curiosamente publicado en 2023, con un brote epidemiológico ocurrido en el 2010, donde se tomaron una cantidad de pacientes, eh, fueron al final procesados más de 90 pacientes que fallecieron con dengue y se correlacionaron tanto la clínica como los hallazgos histopatológicos y ecográficos o otras imágenes que tuviera el paciente. Estas muestras que se tomaron en ese momento, hace ya varios años, en vivo al paciente que recién llegaba, también post-mortem, fueron congeladas en varias de ellas para el perfil inflamatorio en menos 80 grados centígrados y se, pues, vinieron a analizar cuando hubo la disponibilidad. Pero básicamente lo que ellos nos informan es que de estos casos, digamos, ellos les llamó mucho la atención que en el grupo etario de 1 a 10 y de 11 a 20 había algunos hallazgos clínicos que no se encontraron tanto en los adultos como fueron hepatomegalia, como fue también ictericia, algo de ictericia, el sangrado como una característica importante y el dolor abdominal. Entonces, ellos también, muy similar a lo que encontraron en Osvaldo Cruz, pero esta vez con más pacientes que fueron más de 90, lo que encontraron es que había hiperplasia de las células de Kupffer a nivel hepático, que había una infiltración en el tracto del portal, que había esteatosis micro y macrovesicular, que había zonas de necrosis y había zonas de hemorragia en el hígado. Y a nivel esplénico, que había congestión vascular, infiltrados linfoplasmáticos y que había una hiperplasia de la pulpa blanca. Todo esto asociado también, por ejemplo, en el riñón, que vieron una necrosis tubular aguda, que esto es muy específico porque esto ocurre por muchas causas, y especialmente por la fuga capilar, por la hipoperfusión. Entonces no es tan específico solamente de dengue. La microangiopatía trombótica y la nefritis intersticial. A nivel pulmonar, el daño difuso alveolar, edema y hemorragia. Y a nivel cerebral, encontraron en las patologías que había signos de hipoxia y de edema cerebral, así como en el corazón, infiltrados inflamatorios y hemorragia pericárdica. Entonces, miren que estos casos fueron casos fatales de dengue. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó a la muerte? Y vemos que hay un compromiso de los órganos. O sea, no solamente es la fuga capilar per se del dengue grave, sino que hay un proceso en el cual también hay un daño en los órganos. Lo que no se puede esclarecer con esto es si el daño ocurrió exactamente en qué momento del proceso, si fue durante la fuga capilar, si fue posterior, si fue antes incluso que ya había un proceso inflamatorio. Esas son las limitaciones que hay, pero Paso, paso. vaso sí,
y en el vaso aquí, en el vaso, que sería la congestión vascular, la infiltrado linfoplasmático y hiperplasia de la pulpa blanca. Entonces, eso correlaciona con los hallazgos clínicos que tenemos muchas veces de los pacientes con dengue grave, que son la hepatoesplenomegalia, que podemos tener miocarditis, que podemos tener disfunción del sistema nervioso central, que muchas veces lo atribuimos a la hipoperfusión solamente. Y entonces hay algo más que está ocurriendo y que debe estar allí, pues se ha ido tratando de investigar. Que es importante, además, entender cómo es esa fuga capilar. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, hay varios aspectos. Este, digamos, es como un esquema general que nos puede hablar, por ejemplo, de cómo dengue virus invade estas células presentadoras, estas células de macrófagos, monocitos y células dendríticas, pero también las proteínas no estructurales, por ejemplo, como NS1, tiene acción directa sobre el endotelio en el glucocálix. Entonces, recordemos que el glucocálix son unas glucoproteínas que están presentes en todo el endotelio vascular y que tiene unas funciones muy importantes en la regulación de la homeostasis. Entonces, la proteína no estructural tipo 1 se ha observado que tiene una lesión directa sobre el glucocálix, generando disfunción. Además, toda esta activación que se da de diferentes citoquinas que llevan a que en el endotelio se lleve a producir o a activar algo que se llama el factor nuclear kappa B, que nos ayuda a producir sustancias inflamatorias que son especialmente presentes para tratar de generar derivados proinflamatorios de agregación plaquetaria, también genera que haya una expresión de citoquinas de migración. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el endotelio está inflamado, también se expresan algunas quimioquinas que atraen estas células inflamatorias que van a generar que haya un paso constante desde el espacio endovascular hacia los tejidos y aumenta la permeabilidad del espacio que hay entre el endotelio. Eso es como lo explican en la fisiopatología y que además las señales no solamente están dados por las citoquinas, sino por receptores Toll-like receptor, entonces que pueden inducir que haya procesos inflamatorios en el endotelio. Entonces son varias formas en las cuales el endotelio empieza a alterar su función y disminuye su permeabilidad y eso hace que esas uniones y ese glucocáliz no funcionen adecuadamente permitiendo la fuga vascular. Pero llamativamente, normalmente, de forma usual, las células NK, las células natural killer, tienen un papel dentro del proceso inflamatorio. Entonces, se ha tratado de investigar cómo las células natural killer pueden cambiar su expresión y su función en dengue grave versus el HLH, que ya vamos a hablar un poquito más de HLH para entenderlo. Está bien. Sí, señor. Entonces, el primer artículo que mostraste, este Plus One, mostrabas toda la infiltración de diferentes células. Ujú. Los C4, C8, Macrófagos. macrófagos. Bueno, y luego mostraste el estudio de Colombia, estaba en castellano, se debí. Y ahí, bueno, ahí mostraste las diferentes como manifestaciones clínicas y también estaba como de hiperinflamación. Sí, pues había lesión de tejidos, sí. Daño tisular. Inflamatorio. Ahora mostraste también, pues, es la causa de toda esta como fuga capilar y pues, hasta ahí una fuga capilar e hiperinflamación tisular. Ujú. ¿Cierto? En los diferentes estudios en dengue severo, bueno, fuga capilar y inflamación. Porque yo creo que hasta ahí, si vamos a pasarle algo de HLH, nos tenemos que entonces pues, responder esa pregunta. ¿En dengue esa severidad o esos pacientes que mueren tienen pues toda la fuga capilar y la hiperinflamación? ¿Es esa hiperinflamación secundaria a inflamación directa por virus? ¿Es causada por virus o es causado por la patogénesis de HLH, que es una descarga hiperinflamatoria descontrolada?
En los artículos y en las lecturas, doctor, nos distinguen dengue grave de HLH, que todavía no lo vamos a abordar, en que el dengue grave, básicamente no tiene esta descarga sistémica de citoquinas que está disregulada como en el HLH, sino que estos son procesos que se posiblemente están en los órganos, estos macrófagos empiezan a irse, migrar a los órganos y allí hay un perfil inflamatorio que genera cambios en el tejido. Es lo que se estima que puede estar ocurriendo, porque también se ha tratado de hacer metabolómica, que ahora lo vamos a ver, para ver qué tal perfil de citoquina sistémica pudiera estar presente y se ha visto que no es igual, al parecer, en dengue grave que en HLH. O sea que al parecer no hay tanta inflamación sistémica, sino que la inflamación va siendo local en los diferentes tejidos y que lo pueden observar a través de esa tinción, pero desafortunadamente no podemos ver la cronología de qué fue el evento desencadenante que hizo que migrara, porque no es usual que migren macrófagos a un tejido que en teoría está sano, si no hay una quimioquina que los atraiga. Entonces, eso es lo que no se ha podido esclarecer con total certeza. ¿Qué hizo que se activaran, migraran en el tejido, generaran la inflamación y el daño en ese tejido? Hay estudios que ahora vamos a ver de niños y adultos con HLH que fallecieron en sus nombres. Todos eran muertos, todos eran fallecidos porque eran autopsias. No, murieron con dengue grave, diagnóstico de dengue grave. Pero tengamos en cuenta, por eso dije los años, porque es que el diagnóstico de HLH por dengue tiene una explosión después del 2017. Antes de eso eran muy pocos los reportes, casi no se tenían presente. Entonces, quizá pudieran haber sido casos de HLH, eso no lo sabemos. Desafortunadamente no se reconocía, porque los criterios de HLH de 2004, que fueron modificados posteriormente, que son el H-score actualmente, esos criterios apenas empiezan a tratar de usarse ya después del 2017. Entonces, por eso es difícil saber si hubo o no, pero por lo menos en los datos que hay, no aparenta, no sabemos, no hay claridad. Puede ser pues de células como de citoquinas. Esperaría encontrar diferente y grave con HLH Sí hay estudios que lo han comparado. o más. Sí, esto está confirmado a nivel de pacientes que han, es no autopsia, sino pacientes vivos. Ya los vamos a ver ahorita. Esa es una, esa es una de mis preguntas que se me consta. Ajá, sí, sí. ¿Cuál es no existe entre los pacientes que tienen dengue grave muy severos y los que realmente tienen HLH? Si es algo diferente completamente, por lo tanto, el tratamiento. Sí, sí, eso lo vamos a ver. Entonces, resulta que eh, el proceso de un síndrome hiperinflamatorio, sí, ajá, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es el HLH? La linfocitosis hemofagocítica, creo que hasta precisamente aquí lo tengo, aquí está, aquí. Entonces, es un diagnóstico en el cual hay un proceso inflamatorio de una tormenta, digamos, de citoquinas desencadenada por una disregulación inmune en la cual no se logra controlar un proceso inflamatorio. Entonces, esto genera que haya a nivel sistémico un estado inflamatorio severo. Y esto uno diría, bueno, fue que algo lo desencadenó, ¿sí? Porque normalmente si uno estaba bien, ¿cómo de un momento a otro empieza a inflamar? Entonces tenemos que distinguir que hay varios tipos de HLH. Entonces, hay un HLH primario, hay HLH secundarios. Hay algo que le llamamos el síndrome de activación macrofágica. Ahí entonces tenemos que ver que el HLH primario es básicamente pacientes que tienen errores innatos de la inmunidad, pacientes que tienen mutaciones genéticas que llevan a que haya en cierto momento en la vida algo dispara que se exprese esa mutación que hace que no haya regulación de un proceso inflamatorio. Entonces, el HLH primario es básicamente principalmente por causa genética, ¿sí? Mientras que el HLH secundario, allí puede haber algunos genes que estuvieran relacionados con disregulación inmune, que fueron
disparados o expresados fenotípicamente porque hay algo que lo llevó a hacer, especialmente infecciones, usualmente infecciones virales, no siempre, pero es la mayor causa. Mientras que el síndrome de activación macrofágica es algo similar, pero especialmente dirigido a pacientes con artritis idiopática juvenil, que tiene unos criterios ligeramente diferentes al HLH secundario. Entonces, esos son como, digamos, los tres grandes grupos de HLH. Entonces, cuando uno habla de HLH, distinguirlo es importante porque uno se ve el paciente, uno no sabe si es primario, si es secundario, o si es un síndrome de activación macrofágica, si no tiene claro ese antecedente, o si es un HLH. Porque Pues tuvimos mi mamá en esta niña misma también. Sí. Que ella tenía una leucemia y luego hizo una subinfección bacteriana. Y en ese proceso de subinfección bacteriana para la UCI, porque estaba seca, y entonces tuvo pues, baja de hemoglobina, en segundo neutrófilos, leucocitos, ferritina. Y entonces ahí mismo alguien vio ferritina, claro, sale alta porque está en sepsis y entonces ya todo el mundo empieza a decir, pero están en una sepsis severa. Entonces ahí es donde yo digo, tenemos que tener cuidado en la, cómo, pues los criterios chilenos son muy específicos. Manuel acaba de decir, es un síndrome de hiperinflamación, la cual puede ser o por estas causas que está diciendo, es primarias, defectos genéticos, o por alguna evento infeccioso, y distinguirlo de simplemente lo que es una infección severa. Infección severa con inflamación severa. y como le está diciendo ahora rato, en el 2004 salieron los criterios que llaman los criterios HLH 2004, pero después se validan en 2014 un criterio, una escala que se llama el H-score, que es lo que actualmente se maneja de forma más universal. Y este H-score nos va dando unos puntos, sí o no, 18 puntos y sí, dependiendo de la pregunta. Y esto va sumando en unas calculadoras, que no puede ser manual o con la calculadora, y se ha establecido que para poder tener una sensibilidad del 93% y una especificidad del 86% con una precisión en clasificación del 90%, es cuando se supera el puntaje de 169. Es decir, sumando puntos, puntos, puntos de cada una de estas preguntas donde está si hay inmunosupresión previa, si hay fiebre, si hay citopenias, ferritina alta, triglicéridos elevados, fibrinógeno consumido, transaminasas alterada, o si hay hemofagocitosis en médula ósea. Entonces, todos esos puntos van a tratar de identificar. Pero es que, como lo estaba mencionando el doctor y lo mencioné en la introducción, pues a veces esto ocurre en otros contextos y es muy difícil distinguirlo solo por estos criterios, si es un HLH o si es otra cosa dentro, por ejemplo, una sepsis. Y eso es algo que se ha tratado de estandarizar, se ha buscado comparar, pero estos criterios están estudiados en adultos y en niños se pasan, digamos, se llevan a niños, pero todavía no hay claridad de si su validación es útil o no en niños. Ahorita les mostré un estudio hecho en Colombia al respecto. Bueno, entonces, esto, digamos que en este estudio que fue realizado en pacientes que consultaron a centro de tercer nivel en Vietnam, en colaboración con gente de Singapur y de Oxford, tratando de establecer la cronología de los eventos a lo largo de los días de la enfermedad del dengue. Entonces encontraron, por ejemplo, en esta primera fila, ferritina. Veamos que esto es fuga capilar. Grado 0 es no fuga, no fuga. Grado 1 es una fuga moderada y grado 2 es fuga severa. ¿Sí? Entonces, ¿qué vieron ellos? Que en el día 1 al 3 se toman niveles de ferritina y no hay unas diferencias considerables en los pacientes que tuvieron los diversos grados de fuga. Que estos niveles de ferritina aumentan en general al día 6, al día 7, día 8 a 10 y después del día 10, y que pues son muy similares en dengue en general con fuga capilar, que pudieran incrementarse los niveles de ferritina. De fibrinógeno también, estos son como se agrupan a lo largo de los días en cada uno de los grupos, como lo dije, por grados de fuga capilar. Esto no nos dice, no nos dice si hubo hemorragia, si hubo disfunción orgánica, simplemente nos habla de fuga capilar.
niveles de triglicéridos, donde sí empieza a verse una diferencia en el día 4, en el grupo de alta fuga, una ligera asimetría. Pero bueno, en conclusión, Sí, no hay diferencias claras, no hay diferencias en fuga capilar. Ajá. Entonces, eso, digamos, es para poder decir que lo que ellos encuentran, me voy a adelantar a la última, que son los niveles. No hay no hay diferencia estadísticamente significativa en la mayoría, excepto que sí en la evaluación que ellos hicieron de H-score, recordando que eran pacientes adultos, que estudios en pediatría sí no hay. Ellos dijeron que sí se iban en el IPSI, dicen, se incluyeron pacientes menores de 18 años, pero cuando presentan los resultados, no hay menores de 18 años. Entonces, de pronto era un criterio de inclusión y al final no los tuvieron presentes. Entonces, no hay un marcador que pudiera, en fuga capilar, decirme cuál paciente va a desarrollar más fuga capilar, es decir, cuál paciente va a estar con mayor fuga capilar porque esté más elevado uno u otro marcador. Eso en ese sentido. Y ahí pues traía precisamente para mostrarles lo del H-score. métete el H-score, por favor. Sí. El H-score sí, porque ese sí era el único que mostraba una diferencia en el cual los que tenían el grado más severo de fuga tenían un H-score más elevado respecto a los que no tenían fuga. Era la diferencia que la encontraron estadísticamente significativa en el análisis que ellos hicieron. Una divina. Sí, no, clínicamente, era clínicamente, ajá, como era un hospital de tercer nivel, no había como algo así como un sistema de termodinámica o algo así, no, era clínicamente establecer el grado de fuga capilar. La ferritina más alta, sí, 4800, pero no había diferencia. Ah, el pico de ferritina, ya, Pero no sabía. pero el porcentaje, ¿no? O sea, el porcentaje, el 88, el 83% de los pacientes con grado 2 tenían un pico de ferritina mayor que el 45% de los pacientes con grado 0. Sí, se retiran por eso. Ajá, sí, eso. Se elevan en todos. En to- bueno, pero en fibrinógeno, doctora, espera un tico, aquí me devuelvo para que verlo el fibrinógeno. Porque el fibrinógeno, sí, ujú, sí, más o menos. Era muy similar, no había diferencias. Sí, se eleva, exactamente. Pero es porque el mecanismo de HLH tiene una explicación de por qué se consume el fibrinógeno, que la vamos a ver. Miren que esto es importante lo que dice Ana y la doctora Caro. Fibrinógeno aquí estamos hablando de dengue grave con fuga capilar. Ahora vamos a después a ver qué pasa en HLH. Bueno, entonces, este estudio finalmente que encuentran y lo ponen aquí en asterisco, ellos le hicieron polimorfismos de cambios de nucleótidos simples para ver si había alguna mutación que generara alteración en las células natural killers de estos pacientes. Querían comparar todo esto con si había algún cambio genético que llevara a disfunción de las células natural killer y encontraron que sí había una diferencia significativa en los pacientes que tenían fuga capilar grado 2 y uno de grado 1 pero miren que solo fueron algunas mutaciones puntuales. Es decir, la mayoría de las mutaciones conocidas que pueden generar disfunción de las células natural killer no mostraban diferencia en el grado de fuga capilar. Entonces, eso es para poder establecer que en dengue grave con fuga capilar no hay claridad si hay algo que lleve a que las células natural killer estén disfuncionales desde el punto de vista genético. Como si hay otras publicaciones que en HLH han demostrado que polimorfismos genéticos de natural killers, de genes relacionados con la actividad de natural killers, sí está relacionado con disfunción de ellas y esto genera la disregulación. Entonces, importante, digamos que este dengue virus genera esta, digamos, elevación de citoquinas per se, porque es una infección y todas las infecciones van a tener una respuesta y una movilización de citoquinas. Sin embargo, el problema está en cuando no tenemos
control sobre esa activación de macrófagos que es exagerada y eso pudiera llevar a una tormenta de citoquinas, de monocitos activados, de macrófagos activados, que son los que pueden generarnos mayor complicación en HLH. Entonces, veamos este algoritmo, digamos, de sospecha de HLH. Debo evaluar todas estas variables que ya estuvimos hablando y hay algo que se llama el CD25 soluble o receptor de interleuquina 2 soluble, que nos ayuda como marcador de predictor de presencia de HLH. También está la necesidad de evaluar siempre la espiral de médula ósea. Pero desafortunadamente, y esto me llamó mucho la atención, los artículos y las publicaciones muchas veces dicen, este paciente tenía sospecha de HLH o estos pacientes, pero no les hicimos aspirado por una u otra cosa. Entonces no se alcanzaba a completar el diagnóstico de hemofagocitosis o de compromiso a nivel medular. Eh, cuando sospechamos que sí hay un HLH, entonces necesitamos información adicional que nos pueda ayudar a identificar si es secundario, ¿sí? Porque el primario, el genetista, el inmunólogo nos ayudan a buscar la parte, digamos, genética, pero lo que nosotros generalmente hacemos es primero buscar el secundario y después vamos descartando el primario. Entonces, tenemos que evaluar presencias virales. Leishmania, tuvimos un caso súper interesante el martes en el LIPE de HLH secundario a Leishmania, fue tremendo. Entonces, sí puede ocurrir enfermedades transmitidas por mosquitos. Histoplasma es uno de los principales disparadores de HLH secundario. Y estos pacientes también debemos evaluar que no haya enfermedades reumatológicas o cáncer como activadores y hacer pues una búsqueda genética rápida. Ese es el abordaje, digamos, diagnóstico. Entonces, ¿qué fenómenos llevan a que estos marcadores pudieran, por ejemplo, estar elevados o cambiados en un paciente con HLH? Se ha descrito que la actividad de la fosfolipasa, de la lipoproteína lipasa, está alterada en pacientes con HLH. ¿Y qué es la lipoproteína lipasa? Es la encargada de destruir los triglicéridos o de metabolizar los triglicéridos de las lipoproteínas, de las gotas grasas, para que esto se vuelva glicerol y se vuelvan carbohidratos y que se puedan metabolizar. Entonces, cuando la lipoproteína lipasa se ve inhibida por este proceso de elevación de factor de necrosis tumoral alfa, esto genera que haya finalmente un menor metabolismo y aumenta los triglicéridos. Por eso es que los podemos medir en mayor nivel. Y también está asociado que el compromiso hepático puede disminuir la capacidad de metabolismo de las grasas. Entonces, este perfil de bajo HDL o LDL con hipertrigliceridemia está relacionado a una disfunción en estos dos aspectos. Y aquí viene algo importante, lo del fibrinógeno. Entonces, se ha tratado de entender qué pasa con el fibrinógeno y entonces veamos que las células portadoras de antígenos tienen un disparador, un trigger, y esto genera una actividad de los linfocitos T8 y las células natural killer. Todo esto lleva a que los macrófagos se activen de manera inadecuada y haya una expresión proinflamatoria marcada. Y se ha visto que alrededor del 60 a 80% de la explicación de por qué el fibrinógeno se consume, básicamente es porque hay fibrinólisis. Hay hiperfibrinólisis porque se activa el activador de plasmina, el plasminógeno se convierte en plasmina y la plasmina empieza a romper todas las cadenas de fibrinógeno, llevando a una hipofibrinogenemia, pues digamos adquirida, hay disminución, pero por consumo. También se ha visto y se ha observado que todo esto también lleva a una activación de la coagulación, todo este proceso inflamatorio. Ya lo vimos también como, por ejemplo, en dengue hay una activación inadecuada de plaquetas por el endotelio. Entonces, esto genera que se consuma el fibrinógeno de forma temprana. Entonces, en HLH lo que se ve es todo el proceso inflamatorio llevando a hiperfibrinólisis. Y entonces he tratado de entender, esta publicación me gustó mucho porque es de Plot One también, esta anterior sí es más descriptiva, en la cual se hizo una curva ROC de supervivencia en 47 pacientes que tuvieron sangrado severo y ellos observaron que el sangrado severo con hipofibrina, con el sangrado severo, que hubieran hecho durante la fase inicial del es Kaplan-Meier, sí, Kaplan-Meier, qué pena. Kaplan-Meier porque es supervivencia, supervivencia no es de rock. Entonces,
observaron que los pacientes que tuvieran sangrado severo tenían un aumento en la mortalidad en 3.2 veces respecto a los que no hayan tenido sangrado severo y que hayan hecho todo el consumo de fibrinógeno. Entonces, esto llevó pues, una mortalidad bastante alta con una diferencia significativa a los 30, 60, 90 días. Ya se podía observar desde el día 14 aproximadamente. Entonces, cuando se hace tratando de ver cuáles son esos predictores que pudieran disparar, entonces se hace un perfil de citoquinas, una metabolómica que tratan de hacer con diferentes productos de metabolismo, especialmente se ha visto que el triptófano es como el que más tiene importancia, pero con muchos otros. Se ven en rojo los que pudieran tener alguna, dengue fever es DF, dengue hemorrhagic fever es el DHF, y dengue es como la palabra sola, la letra sola. Entonces sí observan que algunas citoquinas pudieran estar alteradas en estos pacientes, pero ese gráfico es un poco difícil de entender. Entonces, lo que al final, lo que ellos querían evaluar era la concentración de serotonina. Serotonina es un neurotransmisor presente en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo así niveles de serotonina? Resulta que las plaquetas tienen en sus gránulos serotonina. Y cuando estas plaquetas se activan, liberan serotonina al plasma y esta serotonina es medible. Entonces, sí se observó que había niveles disminuidos de serotonina en pacientes que tuvieran sangrado hemorrágico, dengue hemorrágico en ese momento pues, de clasificación, porque estos son pacientes que fueron recolectados antes de cambio de la clasificación de la OMS, entonces se clasifican como dengue hemorrágico, pero lo podríamos extrapolar a dengue severo o dengue grave. Y había diferencias tanto en la fase febril como en la fase de efervescencia, como en la fase convaleciente respecto a los que no hacían manifestaciones graves y comparados entre la fase de efervescencia y la fase febril. Es decir, los niveles de serotonina iban disminuyendo a medida que el paciente tenía una manifestación más grave. Y esto nos hablaba de el compromiso posiblemente de las plaquetas que llevaba también al sangrado. Trataron de medir quinurrenina y también que la quinurrenina está relacionada también con procesos de, procesos de estabilización del proceso inflamatorio y algo de transcripción de citoquinas, pero sí hay algunas diferencias también que se pudieran ver. Pero esto no es un marcador que nosotros tengamos disponible y pues realmente es algo difícil de establecer. Entonces, ¿qué trataron ellos de ver? Si yo medía solo quinurrenina, me servía, o si yo medía serotonina sola, me medía, y ahí sí en la curva ROT, que son las curvas ROT, que son las que nos ayudan a establecer el punto en el cual la sensibilidad y la especificidad tengan el mejor rendimiento de una prueba para poder llevarlo o correlacionarlo con algún desenlace o alguna medición. Entonces, observaron que combinar quinorrenina y serotonina como mediciones pudiera mejorar el rendimiento y así predecir cuáles serían los pacientes que iban a tener dengue severo, dengue grave. Entonces, de forma temprana, si estaba consumida la serotonina y aumentada la quinurrenina, pudiera estar relacionado con que iba a desarrollar dengue severo. Además, esta publicación realizada en Malasia, tomaron 180 pacientes adultos, de 8.800 ingresos a UCI, de los cuales 287 tuvieron dengue. Se iban a analizar 278, pero al final solo pudieron analizar 190, iban a analizar 197 y tuvieron que excluir a 17 menores de edad, quedándose con 180, y ellos utilizando la clasificación del 2009 del OMS, donde el dengue severo pues ya estaba presente como una clasificación. ¿Y qué encontraron ellos? Bueno, esta es la tabla de comparación, pero lo que quiero mostrar está acá, en el análisis multivariado. Es que ellos hicieron esto es un estudio retrospectivo, ¿no? Qué pena no lo dije al principio, un estudio retrospectivo. Y entonces encontraron que una edad de hospitalización, al momento de la hospitalización mayor, pudiera estar relacionado
con pacientes con muerte, pero que también la clasificación de SOFA, aumentada un SOFA para sepsis, pudiera estar relacionado con 1.41 veces más riesgo de mortalidad que el pico de aminotransferasa de aspartato, de AST, sería un marcador posible de 2.77 veces más riesgo de mortalidad y el pico de creatinina. Sin embargo, al ver el artículo buscando el pico de creatinina, ¿qué es para ellos? No lo establece. O sea, no lo dejan escrito. El pico de creatinina, ¿cuál era el punto de corte del pico de creatinina? Solamente lo mencionan. Entonces, queda muy difícil realmente analizar cuál era ese punto de corte para decir creatinina a partir de tal marcador. Mira, en qué momento 27.34 veces. Ah, ok, esa parte no la entendía. Listo, por cada uno de creatinina que aumente. Ah, ya. Listo. Entonces, ¿qué pudieron ver con estos 180 pacientes? Que los marcadores de laboratorio que están más disponibles son los marcadores clínicos, porque todo lo que le he mencionado son muchas veces de investigación, no son tan fáciles de medir, ¿cierto? Pero estos ya son más fáciles de medir porque podemos ver la edad, podemos ver el SOFA, podemos ver el AST y la creatinina. Entonces, son marcadores que pudieran al momento del ingreso de UCI, pudieran aumentarnos la posibilidad de decir este paciente tiene más riesgo de mortalidad. Este es, sí. Y con linfostocitosis, con HLH y dengue severo. Sí, o sea, eran pacientes que cumplieron criterios para ambas cosas. Ajá. Y entonces uno diría, pero en niños no hay algo al respecto. Y en Neiva, en la Universidad Surcolombiana, en el pico epidemiológico que se dio en el año 2019-2020, tuvieron 112 casos de dengue severo, de los cuales 15 tuvieron HLH por criterios clínicos y de laboratorio. Y entonces ellos analizaron qué pudiera estar pasando, cómo describieron porque es una descripción prospectiva de estos casos y encontraron entonces, por ejemplo, que de los pacientes que hacían dengue y HLH, ¿sí? El 53% eran hombres y los de no dengue, dengue sin HLH también era muy similar. Al final, ¿qué había, digamos, de diferencias en una exploración? Esto es solamente una comparación porque no nos permite decir con claridad si es un factor de riesgo, que es una descripción de unos casos, no hay una intervención específica. Entonces, ni es un estudio de casos y controles, simplemente es descriptivo, pero sí nos dice, vean, hay una diferencia, por ejemplo, en la edad, son en meses un poco mayores los que no tienen HLH, también en la fiebre, en la duración de días de fiebre, ¿A partir de qué día? a partir de, Como si ellos tomaban por fiebre como a partir del día séptimo, décimo. ya, no, lo contaron aquí en número de días, a partir, fueron FR, ya, mm, Que dicen 10 ya, días en el estudio, bueno, ya. los autores me dijeron, ¿cómo me decían fiebre después del séptimo día? Tenía que revisar otra vez ese punto, no me acuerdo, doctor, en Que este ahí momento. es algo como llamativo. Ajá. Bueno, sí nos dice que dura más la fiebre, ¿no? 10.1 días en promedio respecto a 5.8. Son 10 los pacientes que No, no, este es, prolonged fever es 10, pero en días de fiebre, 10.1 días de fiebre en promedio en estos pacientes que desarrollan HLH y los que no desarrollaron 5.8 días de fiebre en promedio de enfermedad. Asimismo, sí, porque es que hay confunden. Hay un porcentaje arriba, pero es fiebre en días con Una de mis, sí, con un S5.8 debe ser una desviación estándar. sí, es una desviación estándar porque está entre paréntesis y las paréntesis son desviaciones estándar. ¿Cuál, doctor? Ya. Sí, este es el intervalo de días de duración de la, de la fiebre que tuvieron. También vieron que había en esplenomegalia, un porcentaje mayor de esplenomegalia en los pacientes que desarrollaban HLH
asimismo que cumplieron criterios de HLH, esos 15 pacientes, igual que hepatitis y miocarditis, y los pacientes tenían coinfecciones bacterianas en un 33%. Y esto, ajá, Cumplen criterios pero que tenían tenemos sobre unas. está por eso, Ujú. Sí, desafortunadamente, digamos, en temas de coinfección, ese es el limitante, porque busqué, por ejemplo, coinfección con influenza y los datos son muy inespecíficos. Hablan, sí, dengue severo puede tener coinfección y eso aumenta la miocarditis, aumenta la hepatitis, pero al final esto desarrolla más HLH, neumonía. La neumonía es porque hubo una hemorragia alveolar y esto generó que las bacterias proliferaran o había una neumonía bacteriana. Entonces, no es fácil distinguir esos escenarios donde hay coinfección bacteriana o coinfección viral, porque no se sabe exactamente qué fue primero y qué desencadenó la inflamación severa. Eso, digamos, en general. También vieron y observaron que había un poco más de leucocitos, que había un poco menos de hemoglobina y hematocrito, asimismo como había unas transaminasas por encima de 1000, 4400, una AST